preparados para el mensaje de esta noche. Ya es noche, a partir de las 7 ya es de la noche. Y el tema de hoy lo he titulado Así como Enoc. Ahorita en los versículos bíblicos que vimos de Hebreos, menciona a varias personas que fueron conocidas por su fe. Les llamamos los héroes de la fe. ¿Cuántos de ustedes me pueden mencionar cuáles fueron? Está Isaías. No me acuerdo si lo menciona, pero de los que vimos ahorita, Abraham, Noé, ¿quién? Abel. Ese es uno que casi todos olvidamos, porque Abel nada más es reconocido como el hijo que agradó a Dios, pero que su hermano lo mató por envidia, y de ahí en más casi nunca lo tomamos en cuenta, pero aquí lo menciona también a Abel, y uno de ellos es Enoc. Poco se sabe de la vida de Enoc. Tenemos unos pocos versículos donde Enoc prácticamente aparece nada más mencionado como parte de la descendencia de Adán, y ya, no se sabe mucho, pero en estos versículos de Hebreos vimos una parte importante de Enoc. Antes de empezar con Enoc, quisiera contarles la historia, o más bien un acontecimiento importante que sucedió en la vida. Había un sacerdote que se llamaba Atanasio, no sé si alguien lo ha escuchado, Atanasio, y otro que se llamaba Arrio. En la historia son conocidos religiosamente porque entre ellos dos hubo una diferencia de ideologías religiosas. Atanasio era firmemente creyente de las creencias de los apóstoles, en la que Cristo era hijo de Dios y como hijo de Dios también era parte de la Trinidad. Para Atanasio, él defendía muy fuertemente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero llegó Arrio, otro religioso que también tenía la creencia de que Dios era el Padre, pero el Hijo no era igual de poderoso ni parte de la Trinidad de Dios. Y entre ellos dos hubo una diferencia de teologías que llevaron a lo que es en la actualidad tener esas diferencias de gentes religiosas que creen que la Trinidad pues no existe, y nosotros que sí creemos que la Trinidad existe. Arrio fue tan fuerte su ideología y la llevó más allá de la ciudad donde él vivía, que era Alejandría, hasta el punto en que el Imperio Romano prácticamente llegó a creer en lo que Arrio decía. Y Atanasio fue tan fuerte en su fe de creer, como los apóstoles decían, que existía la Trinidad, que jamás se rindió en estar siempre predicando la Trinidad de Dios. Tan fuerte fue que la gente lo tuvo que expulsar de la ciudad de Alejandría más de 3 veces. Él siempre iba, lo expulsaban, y cuando parecía que todo se relajaba, regresaba a Alejandría y volvía a presentar sus ideologías de la Trinidad, y la gente lo volvía a expulsar, y así sucesivamente. Fue tan importante esta persona que gracias a él todavía seguimos manteniendo la ideología de la Trinidad de Dios. La cuestión aquí es no lo que hizo Atanasio, sino cómo persistió a través del tiempo y de los años unos momentos en los que prácticamente todo un imperio ya estaba convertido a la ideología de Arrio. Ya la mayoría del Imperio Romano ya creía que solamente era Dios Padre y nada más, y Dios Hijo era inferior y no parte de la Trinidad. Y Atanasio no, fue férreo en su fe, fue consistente en esa ideología y jamás se rindió. Eso es lo que yo creo que tenemos que ver en similitud con Enoc. Enoc vivió 7 generaciones después de Adán. Fue el 7º en la genealogía de Adán.
Así que para entonces, pues el pueblo, la gente que ya vivía en aquellos lugares, ya tenían ciertas ideologías, ciertas creencias. Nos menciona la Biblia que para entonces la gente ya tenía creencias en dioses, ya tenía creencias en los astros, ya tenía creencias pues un poco feas, de sacrificios, de... ¿cómo se llama eso cuando tienen varias esposas? Poligamia. Ya tenían la idea de la poligamia, de agarrar a sus hijos y ofrecerlos a dioses en sacrificios, pelearse, incluso matar por comida. Era algo tan común en aquella época, pero Enoc fue fiel. Enoc podemos verlo en el versículo otra vez, donde en Hebreos se menciona a Enoc como una de las personas que tuvo fe, fuerza y valentía contra las personas que vivían en aquella época. Dice la Biblia en Hebreos que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es haber agradado a Dios? Simplemente, ay, me caíste bien y ya por eso eres de los míos. No. Haber agradado a una persona, a alguien, es que de verdad simpatizas tanto con esa persona que se haya esa unidad de conocimientos, de ideologías, de pensamientos que los hace estar juntos, que los hace estar cercas. Por ejemplo, yo veo mucho a Abby y a Sara, perdón que las mencione, pero ellas dos son muy unidas, son muy cercanas y casi a donde va una, va la otra. Y es porque prácticamente son muy iguales en su forma de ser. Los hermanos solemos a veces ser así, a veces, no siempre, ojo. Pero esa es la idea. Enoc era tan parecido a lo que Dios quería, que le agradó tanto a Dios, que le concedió una cosa. ¿Qué fue? No morir. Qué gran privilegio. Todos a veces le tenemos, hay que aceptarlo, todos le tenemos miedo a morir. Aunque sabemos que para los cristianos no debe de ser algo que nos dé miedo, porque sabemos que si seguimos la ley de Dios, si seguimos sus mandamientos, vamos a estar con Él. Pero aún así, a pesar de eso, somos humanos y nosotros tenemos ese pequeño miedo de morir. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿De verdad me voy a ir al cielo? ¿Qué va a pasar con mi esposa, con mis hijos, con mi casa, con lo que compré, mis perritos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Me van a comer a mí cuando me muera? ¿Qué va a pasar? Tenemos esa incertidumbre, ese pequeño miedo, y Enoc no pasó por eso. Tal vez se llegó a imaginar ese pequeño miedo, pero gracias a Dios jamás tuvo que pasar por ese sentimiento, por esa situación. Para aquella época había miles de personas ya que tenían ciertas creencias feas en las que pues se encontraba Enoc entre parte de ellos, pero fue fuerte y fue, no solamente, muchos lo consideran un profeta de Dios, porque para aquella época eran pocos los que llegaban a creer en Dios. Si se fijan, después de Noé llegó Matusalén, después de Matusalén llegó Noé. Y después de Noé, ¿qué llegó? Prácticamente la nada, el diluvio. Y Noé trae unas creencias, una educación en Dios desde la época más atrás incluso de Enoc. Su fe y su fuerza y su conocimiento acerca de Dios se lo transmitió a su hijo Matusalén, y Matusalén se lo transmitió a Noé. Y gracias a eso nosotros podemos seguir creyendo en Dios. Otro personaje en la Biblia que podemos decir que tampoco murió, ¿quién fue? Elías. El profeta Elías fue alguien que también tuvo mucha fe y vivió en un momento en el que prácticamente el pueblo de Israel estaba dominado por la idolatría, dominado por las creencias externas de su pueblo. Los pueblos cercanos, los cananeos, los madianitas, incluso los, bueno, en ese entonces creo que no estaban los filisteos,
pero pues ya estaban con otro nombre, también influyeron en que el pueblo de Israel simplemente se dejara contaminar. Es como si nosotros en México prácticamente nos agringáramos en nuestra totalidad y nos dijimos, ¿qué va a pasar con nuestras creencias mexicanas, verdad? Así prácticamente le sucedió al pueblo de Israel. Prácticamente se dejó dominar por los pueblos aledaños a ellos. Y Elías fue uno de los pocos profetas que quedó y que peleó y peleó y peleó tanto que la reina lo quiso matar. Se decía que Elías estaba tan solo que llegó a deprimirse. Estuvo deprimido, se sintió solo porque era el único profeta que quedaba, el único sacerdote que seguía manteniendo las tradiciones de Dios, de Jehová. Así que prácticamente son dos personajes que nos demuestran fuerza, fe y valentía para seguir cada día en estos momentos en los que pues las cosas no están bien, ¿verdad? Pero algo tienen en común estos dos personajes con nosotros. ¿Qué creen? Que al igual que nosotros también sufren, que al igual que nosotros también pasan por tentaciones. No nos quedemos en la idea de, pero es que ellos eran profetas, ellos eran hombres de Dios, pues con razón Dios se los llevó y jamás murieron. ¿Nosotros qué? No, también nosotros podemos ser igual que ellos. Ellos también pasaron lo mismo que nosotros. Tal vez en aquella época no había celulares, no había baños como ahora o transportes como ahora, pero siguen siendo las mismas condiciones. Sigue habiendo gente a nuestro alrededor, gente que nos dice, no creas en Dios, Dios no existe, Dios no sirve, ¿para qué? Existe una fuerza cósmica, nada más. Y en nosotros está el seguir persistiendo o el dejarnos llevar como lo hizo el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Enoc vivió 365 años, tantos años en los que tuvo que batallar fuertemente contra esta idolatría. Imagínense, nosotros pasamos apenas, que serán 80, 90 años y ya estamos todos sentidos, todos dolidos, porque pues el mundo ya no es como era antes. Siempre decimos eso, ¿verdad? Es que en mis tiempos, pero siempre todos lo van diciendo, ¿verdad? ¿Se fijan? Y llegamos a los 30, 40, 50 años y ya todos están, el mundo está muy feo. Y solo son 30, 40 años, 80, los más difíciles, ¿verdad? Pero no, 365 años en los que tuvo que vivir en este mundo hecho un desastre. Para la época en la que Enoc vivía, existía alguien llamado Lamec. Lamec era prácticamente el primo lejano de Enoc por parte de Caín. Caín, aquel que mató a Abel, como la historia lo cuenta, se fue, rondó por la tierra, se casó, tuvo hijos, tuvo descendencia, y Lamec es el séptimo en su descendencia, al igual que Enoc lo fue. Pero para la época de Lamec, él se decía que alardeaba con ser un asesino, polígamo, y que hacía lo peor de lo peor. Imagínense para la época en la que vivía Enoc, es prácticamente su primo, su familiar, su familia más cercana, por así decirlo. Y él siendo de la descendencia de Adán, que tenía la ideología, la religión, las creencias en Dios, se desvió totalmente. Enoc tuvo que batallar muchísimo por eso. Pero ese legado de Enoc, ahora nosotros lo podemos seguir existiendo, lo podemos seguir transmitiendo. Hay que tomar en cuenta a Enoc como alguien que fue no solamente una persona que vivió muchos años, sino una persona que fue un héroe de la fe, un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo monumental para nosotros y para los que siguen. Hay que pensar también en los que siguen. La gente del mundo siempre piensa, ¿qué le estamos dejando a los niños en la tierra? Hay que cuidar el planeta. Pero, ¿y tú qué le estás dejando en cuanto a las creencias de Dios? A veces los alejamos,
A veces nos dejamos llevar por el mundo y no se transmite eso tampoco. Hay que transmitirles, hay que dejarles el legado de una buena fe. La Biblia nos dice en Pedro 2:5 que Noé fue prácticamente un predicador de justicia, un modelo que él indudablemente aprendió de los relatos que oyó. ¿De quién? De Matusalén y de Enoc. Como Enoc, Noé confrontó la corrupción que había en sus ciudades, en su pueblo. Se dice, o dice la Biblia, que la maldad en la gente era tanta, que Dios no le quedó de otro remedio más que ¿qué? Destruirlos. Pero hubo una persona que se salvó por este mismo legado, por este mismo conocimiento en la fe de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se sentía solo, se sentía deprimido. Y eso no es cosa que nosotros tengamos que decir, ay, es que yo soy una persona depresiva. Ay, es que pues yo soy una persona floja. Yo lo soy, y aquí estoy, frente a ustedes. Hay que agarrar esos problemas que nosotros tenemos, sujetarlos y decir, Dios, en tus manos lo encomiendo, y salimos adelante. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Un hombre que sin duda alguna agradó tanto a Dios que le quitó la posibilidad de morir. Y hasta ahorita, pues ahí está con él. Y el pastor nos ha dicho en varias ocasiones que cuando venga el fin del mundo van a venir dos personas. Y creemos que Elías y Enoc van a ser de esas personas, que van a venir a testificar, a hablar de la palabra de Dios y que van a morir también. ¿Por qué? Porque necesitan morir. Ellos no han muerto, ellos están allá con el Señor. Imagínense la gran bendición que es eso. Ya olvidémonos de la genealogía de Enoc, de Adán, de Noé, y empecemos a ver algo importante que Enoc tenía. Enoc tiene 3 componentes en su vida que le ayudaron a pasar a agradar el corazón de Dios, a no ver la muerte. Estos 3 componentes son el perdón de pecados, la fe en el Señor y los frutos de justicia. Esos 3 componentes nosotros tenemos que tenerlos en nuestras vidas. Sé que no es fácil, sé que es difícil. Son 3 pequeñas cosas que nos van a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Veamos el primer punto. El perdón de pecados. La Biblia aclara principalmente que las personas pecadoras necesitan tener una comunión con Dios. Para nosotros poder llegar a la presencia de Dios, tenemos que tener esa comunión con Él desde ahora que estamos vivos. Así que el pecado nos separa prácticamente de Dios. Si nos dejamos llevar por este pecado, nunca vamos a llegar a ver a Dios, nunca vamos a llegar a estar frente a Él y decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Primero, necesitamos pensar, retroceder y pedir perdón. Dios, la he regado. Hemos pecado, hemos vivido de una manera que no es correcta y perdóname, Señor. Pero no solamente con palabras, de verdad tiene que ser del alma, del corazón, algo que de verdad lo sientas. Que no solo que venga como palabras, las palabras te las hemos dicho, se las lleva el viento. Tiene que ser algo que de verdad salga de tu corazón, de tu alma. Ese es el primer paso y a veces es el más difícil de todos. El reaccionar y decir, chin, la regué, y aceptarlo es algo muy difícil, ¿sí o no? Es muy difícil decir, perdóname Dios, la regué, aún en la más pequeña cosa. Nosotros tenemos que decir, perdóname Dios, me desvié, la regué, tropecé, Señor, perdóname.
Es algo que nos va a separar prácticamente de Dios. Si nunca lo hacemos, jamás vamos a ver a Dios. Es el primer paso que tenía Enoc. El apóstol Pablo estableció un punto similar en 2 Corintios 6, versículo 14. 2 Corintios 6, capítulo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? E incluso en el matrimonio. Ahí lo pone él: no os unáis en yugo desigual. Incluso en un matrimonio a veces se piensa que, bueno, no pasa nada. Mientras yo siga mi fe, comunión, tranquila, como si nada, no hay problema que mi esposo, no sé, o mi esposa no sea cristiana, no crea en Dios. No, ahí también la regamos. Porque no es correcto que nosotros, siendo luz, estemos conviviendo con tinieblas. Porque prácticamente es darle luz verde a las tinieblas de estar en nuestras vidas. Nos duele, nos pesa, porque pues decía el pastor en un sermón una vez que hablaba sobre matrimonio, que un muchacho decía: ay, pastor, es que las del mundo están más bonitas, las del mundo están más bonitas, ¿verdad? No, para no decir otras palabras, que las cristianas. Pero no, error muy, muy fuerte. Y las mujeres clásicos que dicen: es que yo lo puedo convertir. Y he escuchado muchas veces a muchos de mis amigas, ahorita ya tienen 27 años, decir eso: es que yo lo puedo convertir. Si no lo convertiste antes de casarte, ya la regaste. Porque va a ser muy difícil hacerlo en el matrimonio. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso también nos implica a nosotros con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con la gente con la que trabajamos. Solemos juntarnos con gente que no cree en Dios, que aunque no haga gran cosa negativa, aunque no tome, aunque no fume, aunque no haga cosas indebidas o ande con chicas o chicos por montón, aunque no hagan eso, si no creen en Dios, ya prácticamente es tinieblas. Porque no tiene a Dios en sus vidas, porque no tiene a Dios en sus corazones. Y si nosotros dejamos que esas personas nos influyan tanto en nuestras vidas, estamos dejando entrar esas tinieblas en nuestros corazones. Y nos convertimos en lo que decía el pastor la otra vez: queremos ser luz, candil en la calle, pero oscuridad en nuestras casas. Nuestra casa es con Dios y la estamos dejando a oscuras. ¿Qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nos dejamos llevar también por este pensamiento de: es que pues no tiene nada de malo un pesito que nos llevamos de las tortillas, no pasa nada. Esto es injusto, porque ¿de quién es el dinero? Principalmente de papá, de mamá o de la persona que dio ese dinero para comprar esas cosas. Y pues es injusto que le estemos robando. Un pesito, 50 centavos es robar. Son ejemplos muy sencillos, muy obvios que pues creo que todo el mundo ha pasado por esas situaciones. No nos vayamos a cosas más fuertes, porque sabemos que cada persona pasa por diferentes situaciones, ¿verdad? La relación que tenía Enoc, que tenía Abel, que tenía Matusalén, fue tan personal con el Señor que todos los pecados que ellos hubieran tenido, Dios los perdonó y fueron cubiertos de gracia. Ellos tuvieron que haber pedido perdón. Ellos tuvieron que haber dicho: Señor, lo lamento. Aceptar que la regaron, aceptar que no fue lo correcto y pedir perdón. Y aún así, Dios les dio ese perdón. No nos dejemos llevar tampoco por la idea de que pues es que el pecado que yo tengo es tan grande que ni Dios me lo va a perdonar. No, hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así sea el más difícil, así sea el más fuerte, el más feo, Dios
lo puede perdonar. Para Dios nada es imposible. Incluso en la actualidad, el Señor está intentando buscar que las personas aquí y allá afuera busquen ese perdón en sus vidas, porque no van a poder jamás acercarse a Dios si no pidan perdón y que se acerquen a Él. Es la segunda parte, la fe que tenía Enoc. No solamente te quedes con, Señor, perdóname, y ya me perdonó, ahora voy a seguir y continuar con mi vida. No, ahora es agarrar a Dios y decir, tú eres mi Dios, tal y como eres. Así seas regañón, porque Dios castiga, Dios regaña. Así seas regañón, así seas benevolente, así seas maravilloso, así te quiero tal y como eres y quiero que estés en mi vida. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y la gente nos dejamos llevar por la idea de que, bueno, Dios es todo amor. Dios, no importa si cometes otra vez otro pecadito o si te tomas una michelada, Dios te ama. No, es agarrar a Dios con todo lo que tiene, con todo lo que es, como es. Enoc hizo eso y agarró a Dios y lo puso como su Dios principal, como su Dios único, y agarró todas las ideologías que eso conllevaba y oponerse a el mundo en el que él estaba viviendo. Dice, ya lo leímos, Hebreos 11, 5 al 6, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es literal agarrar a Dios y voy a creer en Dios. Una vez mi sobrina estaba enferma, creo que del diente, y estaba la pobrecita en la noche, llore y llore y llore, me duele, mamá. Y pues a esa hora en la noche, a las 12, 1 de la mañana, pues no hay doctores, es difícil conseguir medicamentos para y más para un niño, porque no se le puede dar medicamentos de un adulto, ¿verdad? Se tienen que dar medicamentos especiales con menos cantidades fuertes que les hagan daño, y pues es muy difícil para un niño encontrar un doctor. Si para un adulto es difícil, para un niño todavía más. Y me acuerdo que algo que hizo mi mamá fue llegar y decirle, a ver, yo voy a orar por ti. Y me acuerdo que oró tan fuerte, con tanta fe, que santo remedio. Ese día se calmó, pudo dormir tranquila, y a partir de entonces creo que ya no ha tenido problemas de los dientes. Algo parecido me pasó a mí también, y no solo a mí, también a mis hermanos. Mi mamá ha orado muy fuerte. Y una vez que yo me enfermé, yo me acuerdo que estaba todo con temperatura, todo veía cosas de la noche, ya ven, cuando uno tiene temperatura, se pone feo. Y yo me acuerdo que me puse a orar y no ocurría nada. Y le dije, mi mamá salió de su cuarto, me dijo, ¿qué tienes? Y yo, es que me sigo sintiendo mal. Dice, ¿ya oraste? Dije, sí, ya oré, ora por mí, mamá, le dije, porque yo creía que la oración de mi mamá era la que sana, y tal vez sí sana, pero no era solamente la oración, era que yo no estaba teniendo la fe necesaria para orar y decirle, Dios, no solamente sáname, Dios, yo ya estoy sano. Yo sé que tú has hecho la obra en mi vida y yo sé que puedo dormir tranquilo y vivir en paz. Y eso fue lo que a mí me faltó. Y una vez el pastor predicó sobre este tema y me cayó el 20. Y dije, sí, es cierto. Me dolió. Y dije, Señor, perdóname, porque no tuve fe suficiente para de verdad creer en ti y en lo que habías hecho y obrado en mi vida. Ese es el segundo paso que tenemos que hacer. Y el tercero se llama los frutos de justicia. Cuando hemos pedido perdón, cuando tenemos la fe necesaria en Dios, sabemos que Él va a obrar en nuestras vidas.
Y esas obras se van a dar a conocer. Esas obras no se van a quedar ahí encerradas. La gente lo va a ver. La gente va a ver, ¿qué te pasa? Has cambiado. Te suceden cosas buenas. Oye, a ti no te pasa nada. Y si te pasa algo malo, no decaes, no te deprimes. Eres diferente a los demás. Eso son obras en ti, frutos que va a dar tu fe y tus perdones y tu perdón de pecados. Y además, tú tienes que hacer justicia también, saber qué está bien y qué está mal. Es que mi hijo se porta muy berrinchudo, pero no le quiero pegar. ¿Qué dice Dios? No apartes la tabla. ¿De qué? De la sentadera de tus hijos. E instruye al niño en su camino. Pero es que no quiere ir a la iglesia, pastor. Está muy a gusto ahí en su casa. Error. Es justicia traerlo. Hay que ser justos con las cosas tan comunes que nos rodean. Son 3 cosas que Enoc tenía, 3 cosas que Elías tenía, y deben de ser el ejemplo de todos nosotros. No porque ellos fueran hombres y héroes de la fe, ya ellos se excusaron y por eso ellos ya no murieron y nosotros no. No. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que ser esos héroes de la fe en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Decir, mira, la hermana Sara es muy cristiana, es una héroe de la fe, tiene mucha fe en Dios, cree en Dios, sigue la ley de Dios, aún a pesar de que la familia esté en contra de ella. Aún así, nosotros tenemos que ser esa luz, ese héroe de fe en nuestras comunidades, alrededor de nuestras familias, en la iglesia, hermanos. Se necesita gente que demuestre esa fe, esa confianza en Dios, esa convicción. No nos dejemos llevar, hermanos, por el mundo, por las cosas que hay alrededor de nosotros. Es muy difícil, lo sabemos. Todos nosotros hemos pasado por circunstancias que nos hacen pensar, ¿de verdad existe Dios? ¿Y qué tal si me voy a tomar unas micheladas? No te dejes llevar por esas situaciones, no te dejes llevar por esas circunstancias, por las personas que te rodean. Siempre tienes que tener tu confianza, tu fe en Dios, pero antes pide perdón y haz una relación, una comunicación con Dios tan cercana que Dios te considere un héroe de la fe. Dios los bendiga, hermanos.